Qué importante es que conozcas la escritura de Dios, porque eso te va a dar entendimiento para que en el momento exacto tú puedas ser un intercesor y entonces el cielo se mueva y si es necesario Dios tenga que mandar un ángel a traerte una respuesta. No hay otra cosa más importante que conocer la escritura, pasar más tiempo en la palabra de Dios. Continuamos hablando de Daniel. En el video anterior estábamos hablando acerca de la última condición o el último requerimiento de la oración de Daniel. Y hablábamos un poco del silicio y la ceniza, lo que involucraba todo esto, ¿no? Hablamos de cada una de las cosas que Daniel tenía, cómo él preparó su corazón para hacer una oración delante de Dios. Es bien importante esto. ¿Qué fue lo que Daniel hizo o cómo él se dispuso a orar, ¿no? Y tenemos aquí, voy a leer otra vez los versículos, es Daniel 9, versículo 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza, que son de las cosas que hablamos. Y ahora sí vamos a entrar a la oración, las cosas que él empieza a pedir, ¿no? Y dice, versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y vamos a leer, vamos a parar ahí porque, híjole, esta oración es tan profunda. Daniel era un hombre entendido en las escrituras y toma un montón de versículos, citas, sobre todo de lo que Dios le dijo a Moisés cuando le dio la ley, un montón de cosas que Dios estableció. Si haces esto, va a pasar esto. Si no haces esto, va a pasar esto. Daniel está citando un montón de cosas del Antiguo Testamento, pero también, o sea, les está tomando para decir, pecamos contra ti, nos apartamos, nos olvidamos de lo que tú dijiste, pero también Él está diciendo, pero también dijiste que si tu pueblo se arrepentía, que si tu pueblo hacía esto, entonces tú harías esto, ¿no? Qué importante. En uno de los videos anteriores, yo te decía que es tan importante conocer la palabra de Dios, conocer la escritura. De verdad es vital para la vida de un cristiano. Un cristiano que no lee la Biblia no es un cristiano. Y su vida está en riesgo porque no hay nada sólido, no hay una base, o sea, no sé, es como decir que soy mecánico, pero no sé cómo arreglar carros, ¿no? Es así, es tal vez un ejemplo un poco burdo, pero es así. Un cristiano que no conoce la escritura, o sea, no es cristiano, de verdad. Por más que nos digamos cristianos, si no conocemos la escritura, estamos engañados. De verdad estamos engañados. Es importante conocer la escritura. ¿Para qué? Sobre todo por lo que estamos hablando, para ser útiles a Dios. Si tú no conoces la escritura, o sea, Dios, aunque quiere usarte, no puede. ¿Por qué? Porque no conoces.
¿Cuál es su voluntad? No conoces lo que Él ha dicho y lo que está pasando y cómo es que la Escritura dice que tienes que reaccionar o qué tienes que hacer o cómo colaborar con Él. Tengo mucho ahorita esta palabra de colaborar porque estoy estudiando algo en 1 Corintios 3 y ahí dice que nosotros somos colaboradores con Dios, ¿no? De una labranza que se está llevando a cabo, pero dice que somos colaboradores. Entonces, Dios toma tan en serio este papel de nosotros como colaboradores de Él. Daniel fue un colaborador con Él, Moisés fue un colaborador con Dios, Abraham, y así podemos hablar de todos los hombres en la Escritura que colaboraron. ¿Para qué? Para que la obra de Dios siguiera avanzando. Y en este tiempo ellos ya no están, pero ahora estás tú y en este tiempo Dios está buscando gente que quiera colaborar con Él, creyentes que colaboren con Él. Pero estos creyentes tienen que tener características, ¿no? Y creo que la que vemos en todos es que conocían la Escritura. Porque si conoces la Escritura, conoces a Dios, porque ahí es donde encontramos a Dios, en la palabra de Dios. Entonces, de verdad, voy a ser muy repetitivo en esto siempre, ¿no? Y necesitamos conocer la Escritura. De verdad que sí, mi hermano. Entonces, Daniel, después de que toma esta actitud, ¿no? Del ayuno, del cilicio, del ruego, de la oración, él lo primero que hace, él empieza a alabar a Dios, ¿no? Esto es importante porque su oración no va directo, sino él empieza a reconocer quién es Dios. ¿Y sabes qué? Pablo en las oraciones apostólicas y los apóstoles, cada vez que vemos una oración registrada ahí en las epístolas o en las cartas de estos hombres, siempre está este patrón. Ellos empiezan alabando a Dios. Aún Jesucristo, mira, en el Padre Nuestro, en Mateo 6, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso ya es una señal de adoración. Está exaltando, está reconociendo a su Padre. Entonces, una parte importante de la oración es nunca nos olvidemos de adorar a Dios, de exaltar el nombre de Dios. Es bien importante. O sea, más que tu petición, es importante exaltar a Dios, alabarlo a Él, Él es digno. Entonces, en el versículo 5 es donde ya empieza la confesión de Daniel, ¿no? Delante de Dios hasta el verso 16. Imagínate, son 11 versículos donde Daniel está confesando todos los pecados del pueblo. Y fíjate que él conocía, era bien entendido Daniel de todo, o sea, pues estuvo ahí 70 años, ¿no? O los años que llevaban hasta ese tiempo, conocía todo del pueblo, además era el gobernador, o sea, todo el tiempo estaba abogando por los asuntos del pueblo, o sea, Daniel conocía completamente al pueblo, todas sus actitudes, todo lo que hacían, cómo vivían, o sea, él sabía todo absolutamente, ¿no? Entonces, Ah, nos damos cuenta del entendimiento que Daniel tenía de la ley y de los profetas. Él menciona muchas partes de la ley y también profecías que se habían dicho de Israel, ¿no? Esto nos muestra que Daniel conocía la palabra de Dios y esto le dio entendimiento para saber en qué momento se encontraban y además eso le dio claridad para saber cómo interceder a favor del pueblo. Esto es crucial, mi hermano. Te lo voy a repetir. Ah, Esto nos muestra que Daniel conocía la palabra de Dios y esto fue lo que le dio entendimiento para saber en qué momento se encontraba. Si no conocemos la escritura, no vamos a saber ni qué tiempo estamos viviendo. A lo mejor pensamos, no, pues lo más que sabemos es que estamos en un tiempo horrible porque hay tantas leyes en contra de Dios, el feminismo, la igualdad de género, todo esto. Y hasta ahí, ajá, sí, pero ¿y eso qué? Eso no te lleva a nada en cuanto a los propósitos de Dios. Solamente decir, híjole, está durísimo todo esto, está difícil, la delincuencia, todo, ¿no? Yo vivo en una colonia donde últimamente ha estado pesado todo esto, ¿no? De la delincuencia, ¿no? Muchos jóvenes están metidos en todo esto y no solo es como para decir, híjole, qué mala onda, ¿no? No, necesitamos conocer la escritura para poder tener entendimiento del tiempo que estamos viviendo. Daniel tuvo entendimiento de lo que se estaba viviendo porque él conocía la escritura. Y no solo eso, sino que eso le dio claridad para saber cómo interceder a favor del pueblo. Entonces, si no, muchas veces yo veo que el problema es ese, no hay claridad para orar. O sea, tomamos la Biblia y oramos, ¿no? Pues sí, Señor, esto, esto y esto. Pero, o sea, solo es pues para poder llenar un tiempo de oración y ya, ¿no? Pero ¿cuántas veces llegamos a una reunión de oración con claridad? Esto es lo que Dios quiere que hoy interceda.
Esto es lo que está en el corazón de Dios. Esta es la oración de Cristo a la diestra del Padre y solamente me uno al clamor que Él está llevando a cabo. Daniel, estoy seguro que él estaba haciendo, solo se estaba uniendo al clamor que había en el cielo a favor del pueblo. Y así todos los hombres que oraron y movieron cosas impresionantes. Daniel movió ángeles y demonios, o sea, movió el cielo. Hubo un movimiento grande en el cielo por la oración de un hombre. Y tu oración tiene que ser así. Cuando tú oras, tienes que mover el cielo. Pero esto pasa cuando conocemos la escritura, eso nos da entendimiento del momento espiritual que se está viviendo alrededor en todo el mundo, y eso nos lleva a clamar, nos lleva a interceder. Entonces, cuando la iglesia no intercede conforme a los planes de Dios, híjole, algo no está bien. O sea, esa iglesia no va a prosperar, no va a crecer. O sea, está un poco duro eso, pero es una realidad. Y mira, este es triste también, pero siempre van a ser los menos. Fíjate, Daniel, eran 4 amigos junto con Daniel, en medio de un cautiverio donde miles de judíos estaban ahí cautivos. Y nadie más estaba clamando. A lo mejor el pueblo estaba clamando como, ay, ya que esto está durísimo, ¿no? Aunque no creo, porque la Biblia no habla mucho de eso, ¿no? Y sí eran oprimidos y todo, pero el ser humano se acostumbra a todo, se acostumbra a todo. Y aquí no fue diferente. El pueblo de Israel ya estaba, o los judíos ya estaban acostumbrados a la vida en Babilonia. ¿Por qué lo sé? Porque veo que cuando estudia Zacarías, Esdras, Nehemías, muchos no salieron de ahí. Muchos eruditos serios dicen que la cantidad que salió o el porcentaje que realmente salió de Babilonia fue el 5%. El 5% es nada. Todos los demás, ¿dónde quedaron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esos, con todo ese 95%? No lo sé. Aunque la Biblia dice en Zacarías, dice, si tú no sales, dice, vas a ser parte de los juicios que yo voy a traer sobre esta ciudad o sobre esa nación. Entonces, lo más seguro es que les tocó todo eso, pero no lo sé. O sea, pero así, más bien, sé lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, qué importante es eso, de verdad. Y yo veo cómo todo eso son cuadros de lo que ahora estamos viviendo. La iglesia, mi hermano, es triste esto, pero se acostumbra tanto a las cosas del mundo. O estamos tan acostumbrados a las cosas del mundo, que es Babilonia. Pero en medio de este acostumbramiento, queremos ver el poder de Dios y queremos ver la gloria de Dios. No es posible. No es posible. Por eso es que las iglesias a veces están apagadas o terminan, o sea, en cosas raras, porque quieren ver el poder de Dios, pero estando permeados de las cosas del mundo y no es posible. De verdad que no. Yo lo veo en la escritura. No, no es posible. Necesitamos salir, el pueblo de Israel, perdón, los judíos salieron de Babilonia y entonces empezaron, desde el momento que salen, empezaron a ver el poder de Dios, ¿no? Los que salieron, los que no, pues no lo vieron. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan importante eh, limpiarnos de las cosas del mundo si queremos ser útiles para los planes de Dios, los propósitos de Dios, ¿no? Entonces Daniel era un hombre, no solamente estaba limpio de todo lo de Babilonia, porque él decidió en su corazón no contaminarse, sino a la par de eso él estaba permeado, pero de las escrituras. Estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces no hay forma de limpiarte del mundo si no te llenas de la palabra de Dios, porque la palabra es lo que te limpia. La escritura es lo que te lava, lo que te hace, te purifica de todas las cosas del mundo. Es bien interesante eso, ¿no? Entonces, qué importante que sepas eso. Mira, un ejemplo rápido de esto. Dios ha estado hablándome por 2 semanas acerca de cómo debo de ser como un padre. Yo pienso que sabía cómo ser un padre, pero me di cuenta que no, por la escritura. La escritura me está limpiando de lo que del mundo yo tengo en mi mente como conceptos o como ideas de cómo yo debo de ser. Y aún de lo que he visto en otros hermanos que creo que la hicieron bien y todo. Y tomamos esas cosas y decimos, así tengo que ser.
Porque es más fácil eso que ir a la Escritura y ver qué es lo que Dios dijo de cómo debe de ser un padre. Y de verdad que hace 8 días exactamente estaba pidiéndole perdón a Dios por todo mi rollo humano para hacer de cómo yo creo que debo de ser como padre y como esposo. Y dije, Señor, necesito ser limpiado de esto, ¿no? Y entonces Dios ha estado limpiándome en cuanto a eso. Y eso me sorprende que una de las cosas que se han metido del mundo a la iglesia es eso. ¿Cómo los padres deben de ser, cómo un padre debe tratar a su hijo? Y se han olvidado de que la escritura enseña cómo debe de ser esto. Entonces eso se ve reflejado en todas las áreas de un cristiano. Y podría hablar de muchas, pero yo creo que podemos entender cómo que el mundo realmente ha estado infiltrándose dentro de las iglesias y que no lo estamos percibiendo. Y eso obviamente es porque necesitamos conocer más la escritura. Estoy insistiendo mucho en esto porque no hay otra cosa más importante que conocer la escritura, pasar más tiempo en la palabra de Dios. Es otra cosa que he estado orando tanto, Señor, dame gracia. Necesito leer más la escritura. Fíjate, una de las cosas que dice en la ley, hablando con respecto de los padres hacia los hijos, dice en Deuteronomio 6, del 6 en adelante, dice, tú vas a memorizarte estas palabras, o sea, hablando de la ley, dice, y la vas a enseñar a tus hijos a levantarse, al acostarse, cuando anden en el camino, la pondrás en las puertas de tu casa, en las puertas de la ciudad, dice, para que te vaya bien. Qué tremendo es eso. Es una clave que está ahí. Desde el principio Dios estableció cosas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tomo para leer la escritura a mis hijos? A veces ni siquiera en la mañana. Ya no pensemos que en el camino o en la noche al acostarse y que en las puertas de tu casa esté escrita la palabra. Ahora, no me refiero a que la escribas literalmente, ¿no? Hay un significado ahí. No es el punto, sino lo que quiero que veas es cómo la insistencia de Dios desde el principio es hacia la contemplación de la escritura, la meditación de la escritura, la importancia de tener la escritura morando constantemente dentro de nosotros, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en todo. La escritura debe de ser nuestro todo. O sea, en lo que más tienes que invertir tiempo es en leer la escritura, de verdad. Pregúntate cuánto tiempo inviertes al día en leer la palabra. Tal vez no inviertes nada, pero quieres que tus hijos sean unos hijos buenos cristianos. No es posible. Déjame decirte que no es posible. No va a ser posible. Si no estás invirtiendo nada de tiempo en leerle la escritura, en compartirle la escritura a tus hijos, o sea, tarde o temprano tus hijos se van a ir. O sea, no te estoy profetizando, pero es lo que la Biblia enseña. Y es lo que te digo, hemos descuidado eso, pensamos que ellos van a crecer solos, ¿no? Y no lo van a hacer. Dios estableció algo en su palabra. Entonces, es importante esto que para iniciar esta primera parte ya cuando él empieza a orar con el entendimiento que tiene Daniel, o sea, el entendimiento no le vino en el momento como, oh, ahora entiendo todo. No, era porque él estaba lleno de la palabra de Dios, conocía la escritura. Qué importante es que conozcas la escritura de Dios, porque eso te va a dar entendimiento para que en el momento exacto tú puedas ser un intercesor y entonces el cielo se mueva y si es necesario Dios tenga que mandar un ángel a traerte una respuesta. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.